Lorena Salazar, la presidenta de la Sociedad General de Escritores de México, comparte qué historias le contamos a nuestro pueblo. ¿Es este un país al que le gusta el drama? Esta noche, Lorena Salazar en La Pura Verdad. Dijo José Saramago que los escritores viven de la infelicidad del mundo. ¿Tú lo crees? Pues mira, yo había escuchado ya una opinión que para escribir un buen libro tenías que estar sufriendo en ese momento. ¿Tú lo crees de verdad? ¿De manera personal? No, yo más bien creo que necesitas sí tener o estar enamorado o tal vez estar sufriendo, estar pasando por un momento en el que alguna de las pasiones te llegue. Te lleguen es una manera bonita de decirlo, que alguna de las pasiones te revuelque más bien, digamos. Claro. Que alguna de las pasiones te quite de donde estabas. Sí, te mueva a hacer algo. Pero me pregunto si las historias felices son menos exitosas que las tribulaciones. No, no lo creo. No lo creo. También creo que depende mucho del momento en que se encuentre el lector o el televidente o el radioescucha. La Sociedad General de Escritores de México representa a la mayoría de las personas que escriben televisión de ficción en este país. Y la mayoría de la ficción de la televisión en México son telenovelas. Por eso te preguntaba lo de sufrir, porque todas las telenovelas tienen un gran componente de drama. ¿Crees que nos gusta? ¿A qué se debe eso? El drama, pues, es parte de uno mismo, de todos los días. Y creo que la gente, en general todos, tendemos a dramatizar una situación, tendemos a sobrevalorarla, a pensar que estamos sufriendo por esa situación. Y que somos los primeros en la historia que somos los primeros que pasamos por eso y que somos además lo que más lo vamos a sufrir. Ahora bien, este gusto por las telenovelas, ¿es realmente un gusto masivo? ¿Es lo que la gente quiere ver? ¿Qué tienen de especiales, Lorena? Creo que precisamente lo que representan es eso, lo que está viviendo la gente, que no es tanto la vida real, sino un sueño, una ilusión, algo que se está llevando a efecto en ese momento y que piensas que tú puedes llegar a lograrlo. Cuando ves que una niña pobre conquista al millonario, cuando ves que el mendigo de repente triunfa en una empresa, pues puedo serlo yo, ¿por qué no? Tú misma has escrito telenovelas famosísimas y algunas de ellas han perdurado en el tiempo, pero no necesariamente las telenovelas de todos los tiempos cuentan lo que está pasando, ¿no? No son un reflejo. La gente dice que el arte es un reflejo de la sociedad. No siempre pasa así. ¿Las telenovelas mexicanas han evolucionado al mismo ritmo que la sociedad, Lorena? Yo pienso que sí. ¿Sí? Sí han evolucionado. Ha cambiado mucho la forma de dialogar, ha cambiado las historias, la forma en que las cuentas. Pero al final del día viene siendo lo mismo. Pero ¿cómo es esa evolución? Porque si las historias no han cambiado, como tú dices, si siempre volvemos a lo mismo, ¿en qué se refleja esa evolución? Pues por lo pronto se han alargado. Vemos el uso de celulares, por ejemplo, el uso de computadoras que antes no te podías imaginar. Entonces, antes era muy fácil mantener un secreto porque tardaba los años en suceder, en que la gente se enterara. Pero dices que ha cambiado la estructura dramática. La estructura dramática, sí, la estructura dramática. Y aunque sea el mismo conflicto, la misma situación que estás tratando, no es lo mismo a que dentro de un mes te enteres de lo que sucedió, a que ya lo estés viendo rápidamente en las redes sociales. En el país de las telenovelas, ¿qué futuro tiene la novela? Es decir, los libros, la lectura. Yo creo que el libro no debe desaparecer, no debería desaparecer. ¿Pero es un deseo o una certeza? Es un deseo. Ya. Es un deseo, porque veo que las nuevas generaciones pues se van nuevamente a las nuevas formas que hay de verlo. Para mí no hay como tener un libro en las manos, pero a la gente joven le gusta más la tablet o le gusta más la computadora. Sin embargo, lo esencial, que es lo que está escrito, pues sigue estando allí, presente. Sin embargo,
los mayores ingresos de la sociedad de escritores no vienen de los libros, No. vienen del cine, del teatro, muchísimo más de la televisión. Y de las telenovelas, por supuesto. Y de las telenovelas específicamente. Pero entonces eso habla de un hecho concreto, de una preferencia concreta del público. ¿Cómo vamos a hacer para que el libro siga vivo? Y no porque yo sea un defensor particular del libro, sino porque creo que el libro trae consigo un hecho fundamental, que es la educación, la lectura. Desde el simple hecho de que quien lee mucho difícilmente tenga faltas de ortografía y cosas por el estilo. ¿Cómo vamos a hacer para defender el libro, Lorena? Es la pregunta más difícil que me puedes haber hecho, Gabriel, porque para defenderlo cuesta mucho trabajo. Creo que los padres deben amar la lectura para que el niño se interese en el libro. Si el niño ve que el padre está leyendo, se va a interesar. Si el niño se lo imponen en la escuela y no es un tema que le llame la atención, difícilmente lo va a hacer, difícilmente. Y pues por falta de experiencia, no escoge la lectura adecuada en un determinado momento y ya es como si nunca más quiero volver a saber de un libro. Que lo mismo sucede con el teatro. Los llevas a ver una obra horrenda y dices, oh, el teatro. Ya. ¿No? Sí, bueno, sí, claro. Sí. México tiene unas leyes de derechos de autor que la sociedad se ha encargado de defender como al perro rabioso. Supongo que todos los escritores del país lo agradecen. Pero ¿qué pasa con esta novedad de Internet? Que no es nuevo Internet, pero sí la discusión sobre los derechos de autor en Internet. ¿Cuál es el marco legal de México? Pues el problema que tenemos con el Internet es que los usuarios están pagando su servicio de Internet y por eso piensan que las descargas las pueden utilizar, lo cual a veces es cierto y a veces no. Si no sé cómo se llama la red a la que entren, es un sitio legal, no hay ningún problema. El problema está en que pueden bajar algún material, copiarlo, distribuirlo, pensando que están haciendo lo más normal del mundo. No creo que nadie... Como si fuera un acto delincuente, pero inocente al mismo tiempo. Al mismo tiempo, sí, al mismo tiempo. No creo que nadie diga, a ver, voy a copiar Bueno, habrá quien sí lo diga y lo haga sabiendo que no es bueno, legal, pues sí, ¿no? claro, quienes se dedican a eso. Claro. Pero normalmente el usuario dice, ay, me gustó esta poesía, se la voy a pasar a mis amigos. Sí, la Y publico se en la Facebook. pasan tranquilamente. Ajá. Entonces, no está regulado eso. Y si ese usuario, como sucede en el 99% de los casos, no gana dinero, ¿también comete un delito? Desde luego que está cometiendo un delito. Desde luego que está cometiendo un delito. Porque está utilizando algo sin el permiso de quien posee los derechos. Sabes que eso no va a cambiar, que eso es imposible de echar para atrás. Es muy, ¿Quién va a dejar muy de compartir? difícil. Por ejemplo, el caso que tú pusiste, una poesía en Facebook. ¿Quién va a dejar de compartirla? ¿Quién va a creer que si lo hace comete un delito? Vamos a tener que encontrar una nueva forma, un nuevo marco legal, porque la gente no va a dejar de hacerlo. Estamos trabajando en eso. Porque eso es Internet. ¿Y sí, pero lo sentimos muy difícil. No lo hemos encontrado exactamente. El camino, por lo pronto, ha sido tratar de hablar con todos los que tienen, los que rigen, los que dirigen esos sitios de Internet y que paguen los derechos de autor. Ahora, después lo difícil es cómo los distribuyes, porque son tantos los usuarios. ¿Y cómo vas a controlar cuántas veces fue compartida una poesía en Facebook? ¿Cuánta gente la vio? No, punto menos que difícil. Imposible, yo casi te lo diría. ¿Cuántas computadoras están encendidas al día? Lorena, tú eres escritora, pero eres también la presidenta de la Sociedad General de Escritores de México. ¿En qué momento un escritor, alguien que en el imaginario colectivo se encierra en pantuflas sin bañarse durante una semana y escribe y escribe y escribe y escribe y escribe y se pierde en sus emociones, ¿en qué momento deja ese estatus, ese estadio, ese lugar emocional para convertirse en alguien que adquiere un puesto casi político como el tuyo? Tú no eres política, tú no te ha votado la gente en las urnas, al menos no masivamente, no popularmente. Lo hicieron los integrantes de esa sociedad. ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Por qué decidiste posponer, dejar de lado, quitarle tiempo a la creación
para tomar la voz de otros? La situación en ese momento era difícil en la Sociedad General de Escritores. El presidente era el licenciado Víctor Hugo Rascón Banda. Y yo era parte del comité de vigilancia. Ni siquiera recuerdo en qué momento me nombraron y me dijeron, subes, y dije sí. Me pareció que era muy fácil. Y ya que estaba en vigilancia, entonces comenzamos a trabajar juntos, Víctor Hugo y yo, a platicar cuáles eran los problemas. Y él ya después, cuando estaba muy enfermo, decía, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir adelante. Y dice, ¿por qué no seguir adelante con las ideas que él también tenía de mejorar nuestra sociedad y de que salir de ese bache en el que estábamos metidos en ese momento? O sea, que fue un acto para con tu amigo, digamos. No. En ese momento... ¿Eran cercanos? Fíjate que no. Entiendo. No muy cercanos. Nos fuimos haciendo cercanos a medida que avanzó la situación. Es más, tenía yo la impresión de que en mis primeros tiempos en SOGEM no le caía muy bien a Víctor Hugo que yo estuviera allí. La Sociedad General de Escritores gastó 17 millones de pesos y ha estado en todos los periódicos del país en la renovación de su escuela de escritores. Y había gente que se quejaba y yo leía en redes sociales que decían, ¿cómo 17 millones? Y yo me preguntaba, ¿de quién era ese dinero? ¿De quién es ese dinero? Es precisamente de la Sociedad de Escritores. O sea, que es una sociedad independiente. No salió de los público, impuestos. No salió del presupuesto gubernamental, no salió de ninguna parte más que de la sociedad nuestra. Es dinero de los escritores, un dinero que ellos se aprobó, que por cierto creció, se aprobó una cantidad y ya ahora que hicimos las cuentas fueron hasta 18 millones. No solamente 17, sino 18 millones, pero muy bien gastados, pienso yo, porque estamos abriendo un espacio muy bueno para toda la gente que tiene inquietud de escribir. Hay cuántas personas que dicen, yo quiero ser escritor y no saben cómo empezar a hacerlo. El talento, hay una licenciatura en la Escuela de Escritores que dura 2 años, tengo entendido. Es un diplomado, ya. No una licenciatura. Y no se pide ningún requisito, más que talento Pero como talento, disciplina. ¿Hay un examen de ingreso? Hay un examen de ingreso en el que cada quien presenta un trabajo y ahí en una reunión donde están los aspirantes se les da un tema y escriben. Y ahí los maestros se dan cuenta quién puede y quién no puede escribir. Entiendo. Entonces nosotros sabemos, en la historia hay muchos escritores que no estudiaron, que no terminaron la primaria inclusive. Pero han destacado en las letras. Entonces, ¿por qué vamos a negarles esa oportunidad? Vamos a abrirles las puertas a quien tenga el talento y disciplina. Entiendo. Lorena Salazar, presidenta de SOGEM, la Sociedad General de Escritores de México, déjame brindar contigo por el arte que nos salvará a todos. Igual, tengo su misma idea.